Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Mi nombre es Andrés Macías y junto con mis compañeras Julieta Canelo, Florencia Greenspan y Mariana Lemaitre hemos preparado el siguiente Ateneo que lo hemos titulado Cuando lo complejo se complejiza. Empezamos. Estamos en la guardia, estamos en el consultorio y nos llega un paciente. Motivo de consulta, convulsión y fiebre. Se trata de un paciente masculino de 2 años, 4 meses, que lo traen sus padres por presentar episodios convulsivos. ¿Qué más les gustaría saber del paciente? Participen, no sean tímidos, por favor. Primer antecedente, las infecciones. Perfecto. Vino con fiebre. Las presentó en las últimas 24 horas, la fiebre. Síntomas acompañantes. Fue precedido de 3 émesis previo a los eventos convulsivos. Bien. No nos traen foto ni video, pero por la descripción, el relato de los padres, se tratan de convulsiones tónico-clónicas que empezaron en miembros inferiores y que después se generalizaron. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la duración de los episodios de 1 a 2 minutos. Recuperó ad íntegrum el paciente. 2 episodios. Niega de posiciones diarreicas. Me gusta la pregunta. El paciente no toma ningún tipo de medicación anticonvulsivante y en cuanto a los antecedentes de relevancia, él repitió 2 convulsiones febriles justamente en este año, en mayo y en junio. Antecedentes familiares, el padre nos indica que él tuvo convulsiones en la infancia, pero que no sabe mucho más del tema y que no toma ningún tipo de medicación actualmente. Los vómitos fueron de contenido alimentario, niega transgresión alimentaria. No, digamos, no fueron en chorro, los vómitos fueron aislados, sin ningún otro dato más particular. Sin pérdida de control de interés. Bien, bueno, eso sería más al examen físico, pero en cuanto a las vacunas, completas constatadas. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Ahora vamos a saber con respecto a los datos. Fueron 2 episodios tónico-clónicos de inicio en miembros inferiores que posteriormente se generalizaron rápidamente. El primero sucedió a las 5 de la mañana y el segundo 4 horas después, con retrodesviación de la mirada, con una duración de 1 a 2 minutos, sin relajación de esfínteres, con la recuperación ad íntegrum y con fiebre constatada. 38,5 de temperatura en el primer episodio y 39. Y como habíamos mencionado antes, los 3 vómitos previos a la clínica ya mencionada. En cuanto a antecedentes personales, el perinatológico sin relevancia es un nacido a término de 39 semanas con peso adecuado para la edad gestacional, un embarazo controlado, serologías negativas, screening perinatológico dentro de límites normales. Y en cuanto a lo patológico, presentó convulsión febril en mayo y junio, manejo ambulatorio, y una bronquiolitis a los 6 meses de vida. Vacunas completas, y en cuanto a lo neuromadurativo, el paciente presenta un retraso en el área del lenguaje, solo dice ciertas palabras como mamá, papá, agua, acude al llamado del observador y señala con el dedo cuando quiere un objeto. Impresiona que es por hipoestimulación. En el hogar, como dato,
calefaccionan con medios eléctricos. Antecedentes familiares, el de más de relevancia es el padre que presentó convulsiones en la infancia y en cuanto a la dinámica convive con su madre, con su padre y tiene dos hermanos por parte paterna, de los cuales uno presenta síndromes broncoobstructivos de manejo ambulatorio. ¿Qué buscaríamos al examen físico en un paciente que nos consulta por convulsiones? Un examen neurológico, ¿qué te gustaría saber de datos de este examen? Bien, estaba activo, activo. Sí, responde. Perfecto. Fuerza y tono conservado, reflejos osteocavernosos presentes, pupilas isocónicas reactivas, negativo, signos meningios. En la piel, ¿qué te gustaría o qué buscaríamos en la piel? No había petequias, presentaba ciertas lesiones secundarias a picadura de insecto en miembro inferior que no impresionaban sobreinfectadas. Perfecto, buscando toda la parte de lo que es el neuroectodermo, no se aprecia, digamos, porque se despista el paciente, ningún tipo de lesión dérmica acompañante. El examen neurológico impresionaba al conservador en ese momento, incluido los pares craneales. No impresionaba en ese momento. No, no presentaba petequias, sí, solo las picaduras. Bien, estaba clínica hemodinámicamente compensado. Bueno, ahora te lo voy a decir, lo que Sí, sí. No, no lo voy a tratar. Claro, ya estamos en... Tiene rinorrea y alina el paciente. Nada positivo, digamos. Blando, depresible, no doloroso. No doloroso. Sí, diuresis y catarsis conservada. Bueno, avanzamos y tenemos lo siguiente. Nuestro paciente estaba en buen estado general, estaba lúcido, pupilas isocóricas reactivas, reflejos con sensor y fotomotor estaban presentes, estaba taquicárdico aguada con una frecuencia cardíaca de 150, pero en contexto febril, tenía una temperatura de 39,5, epinéico, buena mecánica, buena entrada de aire, el abdomen sin particularidades. En cuanto a lo neurológico, fuerza y tono conservado, reflejos presentes, pares craneales normales, Kerning negativo, Brudzinski negativo y sin signos de rigidez de nuca. Como positivo, a la otoscopía presentaba un conducto auditivo externo eritematoso, rinorrea y alina anterior y las picaduras de insecto antes descritas. No se le tomó la TEA en ese momento. Sospecha diagnóstica, diagnósticos diferenciales de nuestro paciente al momento. En realidad es una compleja que tiene dos horas, de vómitos, varios más graves, hay un inicio, otra cosa probable que sea Claro, perfecto. Entonces tenemos acá dos diagnósticos. Por la parte neurológica, la convulsión febril compleja y como parte infectológica, una meningitis, ¿no? Al escapar más grave en este contexto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, una convulsión por diselectrolitemia en contexto, digamos, de la intercurrencia que presentó el paciente. Algo más que se les ocurra como diagnóstico diferencial. Trastorno metabólico, bien.
Traumatismo. Bueno, te referís como hipertensión endocrina secundaria a alguna masa. Perfecto. Bien. Como diagnósticos diferenciales, los clasificamos por... ¿alguno quiere aportar algo más? ¿Algún otro diagnóstico? Bueno, nos quedamos con lo que plantearon. En cuanto a la parte neurológica, nos planteamos la convulsión febril, ¿sí? Convulsión febril compleja. También nos podemos plantear algún tipo de síndrome epiléptico familiar por el antecedente del padre. En cuanto a lo infectológico, una meningitis, que la descartamos un poco en este contexto de que el paciente, si bien hay que pensar en lo más grave, ¿sí? Que nos puede presentar, el paciente está en buen estado general, no presentaba signos meningios y tampoco tenía algunas alteraciones en la piel, aparte de las picaduras. En cuanto al electrolítico, también entra en la parte de que algún trastorno metabólico por estas émesis que tuvo el paciente, que en realidad no fueron cuantiosas. Y por otra parte tenemos también lo traumatológico, que el paciente haya tenido algún TEP que se niega por el relato. Y nuestra impresión diagnóstica del momento sería una convulsión febril compleja. Perdón, era para exceder. Bueno, ¿solicitarían estudios complementarios en este paciente que les llevó a la guardia? ¿Sí? ¿Y qué estudios solicitarían en el laboratorio? Muy bien, un estado ácido base, inmunograma, esperando ¿qué? Glicemia, muy bien. Esperando encontrar alguna alteración, digamos, una diselectrolitemia y también, digamos, una hipoglicemia también que podría ser en contexto de que cause ya síntomas neurológicos. ¿Pedirían algo más? ¿En una convulsión febril compleja? Bueno, vamos a poner las opciones. Tenemos opción A, laboratorio con hemograma, estado ácido base, electroencefalograma, PL y tóxicos en orina. Opción B, laboratorio, hemograma, estado ácido base, ionograma, un aspirado, orina completa y una resonancia del sistema nervioso central. Opción C, laboratorio con hemograma, estado ácido base, coagulograma, electroencefalograma, resonancia magnética, función lumbar y una carboxiemoglobina. Y la opción D, un laboratorio con hemograma, estado ácido base, glicemia, ionograma, una tomografía del sistema nervioso central, un electroencefalograma, un aspirado y una orina completa. Voten en el grupo de la guardia. Es todo completo, los estudios iniciales y los estudios diferidos. Estados Unidos. Tenemos acá en el hospital, está todo menos el electro o el encefalograma. Está la terapia se hace. ¿Qué te gustaría, Subán? La última, que es la que están votando todos, no tiene el óxido de fenolina, y la carboxiemoglobina se la pueden pedir también. Con la convulsión compleja, en el tren, donde cabe la función
que no tiene algo, que no tiene la otra, que tiene otra cosa que sí o sí hay que hacer. En base a la clínica del paciente, cómo está ahora. Ahora sí. Ningún estudio inicial las asumieron con convulsión febril. De hecho, en la segunda ocasión, ni siquiera consultó. Sí. Bien. La opción que nos parece en este caso la más idónea es justamente la opción D. Y si bien, como comentaron acá, solicitaron algunos estudios, en ese momento se desestimó tóxicos en orina una parte porque no impresionaba, digamos, que tuvieran medicamentos, los padres consumieran o algún tipo de droga que tuvieran acceso el niño. Y por otra parte, si bien dentro de los diagnósticos diferenciales también estaría lo que es una intoxicación por monóxido de carbono, por el relato de los padres que impresionaban de que calefaccionan con medios eléctricos, se lo desestima en ese momento. Y por otra parte, también desestimamos un poco lo que es la parte de la resonancia magnética del sistema nervioso en ese momento, porque más que todo con la tomografía es un estudio rápido que se puede obtener por guardia y se pueden descartar etiologías agudas, ¿sí? Que en ese momento sería lo más importante. Y acá hacemos bastante hincapié en realizar lo que es un aspirado de orina completa, porque en una convulsión febril compleja estaría bueno saber el rescate, ¿sí? La intercurrencia infectológica que le está desencadenando. Claro, igual tenía la criolla, digamos, como para justificar el aspirado, ¿sí? Y la orina completa, recordemos que igual es un niño de 2 a 4, 2 años, 4 meses, no controla esfínteres, que muy bien a veces el poco podría ser una infección del tracto urinario. Otra cosa, capaz que me equivoco, pero en este contexto, una concepción febril compleja es más pertinente por lo que se da antes, por lo que estuvimos haciendo con los servicios de neurología, es más pertinente en realidad descartar la copia infectológica de una PL y buscar una imagen, en primera instancia. En todas las convulsiones complejas se tiene que pelear el paciente. No, pero es pertinente estudiar el desencadenante infectológico con una PL antes que la presa que usa grados y el neurológico después es normal. Bueno, Ahora lo vamos a desglosar más adelante. No spoiler, por favor. Bueno, como ya sabemos, una convulsión es un evento paroxístico caracterizado por una alteración en la actividad motora y o de la conducta que resulta en una actividad eléctrica cerebral anormal. Para definir qué es una convulsión febril, obviamente tiene que ser una convulsión, ¿sí? Y febril, como bien dice el nombre. Febril más de 38 grados. Y como estamos en pediatría, también se ve la edad, si es en 6 meses a 5 años. Por otro lado, tenemos criterios que son de exclusión. Si tiene, por ejemplo, la infección o la inflamación del sistema nervioso, se descartaría. Si tiene alguna anormalidad metabólica sistémica aguda o antecedentes de convulsiones afebriles previas. Y bueno, como estábamos charlando un poquito, dentro de las convulsiones febriles están las simples y las complejas. Las simples, en la gran mayoría, son el 80%. Y como bien dice el nombre, son más simples, ¿sí? En general, tienen una duración más corta, de menos de 15 minutos, es una convulsión en 24 horas y son en general generalizadas, o sea, tónico-crónicas. Y por otro lado, lo que tiene es que luego de la convulsión en general no quedan con anormalidades neurológicas y son de resolución espontánea. ¿Cuándo vamos a pedir algún estudio complementario? Solo si tiene, por ejemplo, diarrea, vómitos, deshidratación o edema, pero en general no vamos a pedir ningún estudio complementario. En cambio, bien como dice el nombre, las complejas son más complejas.
¿qué van a hacer? Van a durar más de 15 minutos en general, va a ser más de una convulsión en 24 horas, como es este caso, y en general tienen un inicio focal o características focales. Y luego de la convulsión pueden llegar a presentar alguna anormalidad neurológica si obtienen alguna enfermedad neurológica ya preexistente. A diferencia de las simples, estas sí tenemos que ver por qué se dan, ¿sí? Siempre vamos a pedir un laboratorio con un hemograma y un hemograma y glucosa. Fundamentalmente, lo que queremos buscar es la etiología. El hemograma nos va a determinar, por ejemplo, si tienen una leucocitosis y ver la fórmula, ¿sí? Que eso nos va a orientar un poco. El ionograma, sobre todo buscando etiología, alguna alteración del sodio, ¿sí? O del calcio. Y la glucosa como para ver si no tiene una hipoglucemia, que es uno de los factores principales. Por otro lado, acá sí amerita hacer una imagen, ¿sí? Una tomografía del sistema nervioso central. ¿Por qué no resonancia? Porque la tomografía va a ser rápida, ¿sí? Lo que queremos buscar son sangrado, hidrocefalia, ¿sí? Alguna masa, sobre todo eso. Y después, en diferido, sí vamos a pedir un electroencefalograma, como para ver alguna alteración ¿sí? Neurológica, eso es bien de especialista igual. Acá viene lo que es importante. ¿Cuándo vamos a hacer una PL en una convulsión que es compleja? Y acá tenemos algunas indicaciones específicas, ¿sí? En este caso el paciente no presenta ninguna de estas, pero está bueno saberlas. ¿Cuándo? Obviamente si tiene algún síntoma o signo meningio o alguna infección intracraneal. Después, por otro lado, la bibliografía habla de las edades. Sí están todos de acuerdo en que menores de 6 meses se hace siempre PL. Después, por otro lado, hay algunas otras bibliografías que te hablan que menores de 12 meses también, ¿sí? Y por el otro lado, es un tratamiento antibiótico que esté haciendo el paciente porque puede solapar algún síntoma, por ejemplo, de meningitis. Por otro lado, también es importante quedarnos con que la PL siempre se hace ante estatus epiléptico o si tiene alguna alteración prolongada de nivel de conciencia. Por otro lado, a diferencia de simples, estos en general tampoco se tratan, pero si son pacientes que tienen convulsiones a repetición, según indicaciones de neurología, se pueden hacer tratamientos profilácticos con benzodiazepinas. Y bueno, hablando un poco de factores de riesgo, ¿sí? En general lo que es importante quedarse es que en las convulsiones febriles en un 50% de los pacientes no vamos a tener ningún factor de riesgo. Pero sí sabemos, como en este paciente, por ejemplo, que tenemos familiares de primer grado que tuvieron antecedentes de convulsiones febriles. Por el otro lado, está muy asociado también a influenza A, herpes 6 y algunas inmunizaciones como sarampión o bordetella pertussis. Después, como recurrencia de convulsiones febriles, es un 33%, o sea, en general no recurren, ¿sí? Y esto tiene que ver con que haya historias familiares de convulsiones febriles, que la convulsión se haya dado con poca fiebre o que la convulsión se haya dado se haya dado un episodio convulsivo después de que la fiebre haya aparecido en un cortito periodo de tiempo, ¿sí? Y también el inicio de las crisis. Si fuera una convulsión febril a los 7 meses, también nos llama la atención, ¿sí? Y de epilepsia, que es una pregunta que nos hacemos todos, si es un paciente que tuvo una convulsión febril, si este va a terminar siendo un paciente epiléptico. Y la realidad es que cuando uno ve el riesgo de epilepsia en población general es de 0,5%. En cambio, los pacientes que tienen antecedentes de convulsiones febriles, el riesgo aumenta a 1%, o sea, es muy bajo, la verdad, no es como para decir, no es nada categórico. Y por otro lado, factores de riesgo para presentar epilepsia serían que tengamos a un familiar que tenga epilepsia, una convulsión febril compleja como es este paciente, o anormalidades del desarrollo de inicio temprano. Bueno, volviendo al caso clínico, a nuestro paciente, mientras se encontraba en la consulta, presenta crisis tónico-clónica generalizada de 5 minutos de duración. ¿Qué harían con este paciente? Bien. ¿Qué más? Bien, oxígeno, acceso venoso. Sí.
Bien, dextro, un gas. Ok, otra crítica. Perfecto. Y a partir de los 5 minutos empezar ya con el tratamiento farmacológico. Están diciendo benzodiazepinas. Oximetría de pulso, no sé si lo dijeron, pero bueno, también. No responde a las medidas instauradas. ¿Qué es lo que presenta el paciente en este momento? Un estatus. Bueno, estatus epiléptico, según la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2015, es una condición que consiste en convulsiones anormalmente prolongadas o actividad convulsiva continua pasado el punto de tiempo T1, cuya persistencia en el tiempo pasado el punto de tiempo T2 puede llevar al daño, alteración y muerte neuronal. Es una clasificación compleja, una definición compleja, en la que se mencionan puntos de tiempo. Un punto de tiempo T1 y un punto de tiempo T2. El punto de tiempo T1 hace referencia al momento a partir del cual hay que empezar un tratamiento farmacológico, básicamente porque esa convulsión por sí sola no va a frenar, no va a ceder. Y el punto de tiempo T2 hace referencia al momento en el que ya se evidencia daño neuronal irreversible. Como pueden ver ahí en la diapositiva, los puntos de tiempo, tanto T1 como T2, no son universales, sino que van variando en función de cuál es el estatus epiléptico que presenta el paciente. Por ejemplo, en un estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, el T1 es de 5 minutos, mientras que en un estatus epiléptico focal es recién a partir de los 10 minutos. Lo mismo con el T2, que ya marcaría, digamos, este daño neuronal. En un tónico clónico generalizado es de 30 minutos, mientras que en un estatus epiléptico focal es de 60 minutos. Esta definición de la ILAE del 2015 es una definición operativa, que básicamente lo que se propone es instaurar un tratamiento farmacológico precoz para reducir la morbimortalidad que trae asociado el estatus epiléptico, que hay que remarcar es la emergencia neurológica más frecuente en pediatría. Pero previamente, que creo que todos lo deben haber escuchado, estaba la clasificación, la definición, perdón, que se adoptó a partir de 1993, también de la ILAE, que definía que un estatus era aquella convulsión que tenía una evolución de 30 minutos o aquellas crisis en las que no había recuperación de conciencia entre ellas. Hoy en día la consideramos obsoleta porque priorizamos el tratamiento farmacológico para reducir la morbimortalidad. Bueno, en cuanto a la clasificación, también la ILAE clasifica en base a 4 pilares: semiología, etiología, el grupo etario y el correlato del electroencefalograma. Bueno, en cuanto a la clasificación según la semiología, es básicamente cómo se presenta en la clínica y tiene en cuenta 2 aspectos: si tiene síntomas motores o no, y si tiene pérdida de conciencia. Si tiene síntomas motores, puede ser una crisis generalizada o puede ser focal motor. Y si no tiene síntomas motores y si tiene pérdida de conciencia, estamos ante un estatus convulsivo no epiléptico. Después, desde la etiología, puede ser, a grandes rasgos, un estatus de etiología conocida o desconocida. Si es de etiología conocida, a su vez puede ser agudo, como podría ser una infección del sistema nervioso central, un traumatismo, un accidente cerebrovascular. Puede ser también remota, que es, por ejemplo, el caso de alguien que ha tenido un traumatismo, supongamos un año previo, y después hace el estatus. También puede ser progresiva, por ejemplo, en caso de una enfermedad neurodegenerativa. Y en cuanto al grupo etario, sería neonatos de 0 a 1 mes, infantes de más de 1 mes hasta 2 años, niños de 2 a 12 y adolescentes a partir de 12 años.
la última clasificación, que es por las características del electroencefalograma. Eso ya es bastante de especialista, pero como para esbozar, no hay ningún correlato electroencefalográfico que lo veas y digas, bueno, es de un estatus, y a su vez hay patologías que pueden presentarse con distintos patrones de electroencefalograma. Pero bueno, sirve para los neurólogos para poder orientar. Bueno, y vamos a arrancar con la parte de diagnóstico y tratamiento, que creo que es una de las partes que en la guardia y también las salas genera duda, ¿no? De, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que pedimos? Estudios complementarios. Así que bueno, la primera pregunta es, ¿cómo hacemos el diagnóstico de crisis epiléptica? ¿Qué hacemos en la guardia si estamos en el shock? ¿Qué preguntamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Bien, el diagnóstico es clínico, perfecto. Lo vemos, tenemos más de 5 minutos, lo asumimos. Y en ese momento donde estamos viendo una crisis epiléptica, ¿no? Un estatus epiléptico, ¿qué nos interesa preguntar? En general. Es compulsivo habitual. Perfecto. Convulsivo habitual, medicación. Enfermo, cambió de cantidad de drogas, algo. La medicación, el contexto, perfecto. ¿Qué más? Y en el momento agudo, ¿qué podemos preguntar? Vacunas, medicación, perfecto. Si es epiléptico. Perfecto. 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 Entonces, dentro de la anamnesis, creo que es obvio que nosotros vamos a hacer, el pilar van a ser en paralelo con el tratamiento, no es que nos vamos a parar a preguntar, sino que mientras estamos haciendo en el momento agudo el tratamiento, vamos haciendo algunas preguntas que nos van a poder orientar de la etiología. Y la anamnesis tiene que ir enfocada a la etiología. En el momento agudo donde estamos en la crisis, lo importante es preguntar lo que dijeron por acá, que eran las características de las crisis. Si son las características habituales, si tuvo una crisis, tomar el tiempo, si tuvo alguna reentrada, síndrome posictal, que nos haga pensar medicación, ¿no? O antecedentes o intervenciones quirúrgicas en el momento que nos pueda orientar a por qué está teniendo la crisis. Y después de estabilizado, sí tendríamos que empezar a ampliar y preguntar perinatológicos, enfermedades previas, enfermedades de base, medicación, cómo está tomando la medicación, si es la dosis adecuada, si por ejemplo la última consulta primero fue hace un año y en un paciente de un año, en un año tal vez la medicación, la dosis ya no es la adecuada, entonces ir a preguntar esas cosas posibles que nos pueden orientar a la etiología. Y después en el examen físico. Tal vez es una pregunta redundante, pero ¿el examen físico cuándo se hace? ¿En qué momento? En un estatus. Después, perfecto, cuando termina, o sea, cuando está estable. Y en el momento, creo que ya lo mencionamos, pero ¿qué vamos a ir a buscar o qué vamos a pedir? En el momento, como está viendo, es parte del examen físico. Sí. La sociología de la conducción médica es, bueno, si es generalizada, si es focal, si es escorpión, la sanción que se pone. Excelente, eso es parte del examen físico y también nosotros también en el shock o en la guardia lo que hacemos es buscar los vitales, o sea, en el momento hago el examen físico, aparte de lo que dijo Santi, que es el triángulo de aproximación, lo que puedo ver en el momento y los vitales. Y posterior vamos a ir a buscar cosas más puntuales de foco que ya fueron mencionadas, ¿no? Un buen examen neurológico, buscando síntomas de foco, un buen examen dermatológico, buscando algunos otros síntomas infecciosos, alguna corta entrada o algo que me pueda ir ayudando. Y por último, esto no lo solemos hacer mucho, pero la verdad que la bibliografía sí lo recomienda, es que primero lo que es el tratamiento o el momento de la crisis se haga en equipo y haya alguien que pueda ir anotando los vitales. Previos es muy difícil, pero idealmente sería previos, durante y posterior a la convulsión, el tiempo que transcurre la convulsión y si hay algún tiempo entre convulsiones como convulsiones subentrantes, también estaría como sería lo ideal y si se administra alguna medicación, que eso también se pueda anotar. En el momento de la emergencia es difícil hacerlo, pero sería lo ideal. Y acá, bueno, en un paciente en el cual estamos en un estatus epiléptico, ¿qué estudios solicitamos? ¿Qué haríamos en la guardia? Que esto genera mucha duda cuando estamos en la externa o cuando estamos en la sala y pues genera, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué le hicimos esto? La opción A, creo que cuando vos sabes, ¿no? Sí. La opción A dice, laboratorio con hemograma, estado base y ionograma y leucemia, 2 hemocultivos, un electroencefalograma, una TAC del sistema nervioso central, punción lumbar y tóxico cerebral.
La opción B dice laboratorio con hemograma, estado ácido base, calcio, una aspirada nasofaringea, una orina completa y una resonancia del sistema nervioso central. La opción C dice laboratorio, hemograma, estado ácido base, coagulograma, electroencefalograma, resonancia del sistema nervioso central, punción lumbar y carboxihemoglobina. Y la opción D dice laboratorio, hemograma, estado ácido base, glucemia, calcio, TAC del sistema nervioso central, electroencefalograma, aspirada nasofaringea y orina completa. Esto pensando en el momento ideal, no solamente en lo agudo, digamos, lo que puedo sacar ahí. Claro. Igual, en este paciente. Sí. Está en el WhatsApp, así que pueden mirar. Votar en el WhatsApp. A ver. Bueno, antes de pasar, me gustaría por ahí, ¿genera duda alguna opción? ¿Genera controversia alguna opción? Estatus febril estatus febril en este momento. Este es el paciente que estamos hablando, que tuvo las convulsiones y empezó en estatus. ¿Estudio ideal de un paciente que tiene estatus breve en la vida real o es el estatus? El estudio ideal de todo paciente que tuvo un estatus febril. Y claro, o sea, es nuestro paciente, ¿qué estudio solicitarías aunque no los tengas en el momento? Bueno, está bien, pero aunque no lo tengas en el momento, como dentro del estatus convulsivo febril, ¿qué estudios estarían indicados en estos pacientes? ¿Se entiende la pregunta? ¿Lo planteo o acá cambia porque es un estatus? O sea, justamente la idea de esta pregunta es pensar qué diferencias vamos a tener, ¿sí? O sea, qué estudios vamos a pedir diferentes entre una confusión febril compleja y un estatus, ¿sí? Estatus compulsivo febril, claro, por eso. Sí. Perfecto. Te recambio. ¿Sí? 24 votos. Voten parte. Claro. Voten por el grupo de WhatsApp. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. La respuesta correcta es la A, pero antes de seguir, me gustaría saber si a alguno le generó duda alguna opción, como, no sé, dudé con la resonancia, no sé. Algunos votaron la D, por ahí estaría bueno, si alguno se anima, porque votó la D y no votó la A. Es clave lo que estaba en esta de un paciente en contexto de fiebre, una fiebre, porque te cambia. Febril, el febril lo vas a cultivar. Igual la red. Estudios complementarios, vamos avanzando. Nosotros tenemos dos, que era lo que también generó aquí un poco de polémica, es, bueno, ¿qué estudios hago en el momento y qué estudios lo puedo hacer después? O sea, en el momento inicial es como, se parece mucho el manejo habitual de convulsiones que hacemos en la sala, que es buscar la causa más probable, que son los estudios metabólicos, y es una química con glucemia, que es la principal causa de estatus epilépticos no febriles, y después el iorograma, alteraciones en el ácido base, sodio, potasio, calcio, magnesio, siendo sodio y calcio los más importantes, ¿sí? Los que están en negro, para aclarar, van a ser todos los estudios que solicitamos en un estatus general. Y luego los dos que están en rojo, que ya los voy a aclarar, van a ser los que sumamos si es un estatus febril. Entonces, los iniciales son al pie de la cama en el paciente en el momento agudo. Y después, los diferidos, tenemos, dentro de la bibliografía nos recomiendan los tóxicos, que son tóxicos en orina y la carboxihemoglobina, en especial más que todo en adolescentes o en pacientes que tengan antecedentes de consumo,
Dosajes de drogas antiepilépticas, por lo que ya mencionamos, de que la principal causa en pacientes que ya tienen tratamiento es un mal consumo del tratamiento. Otros estudios como recuento de glóbulos blancos, coagulograma y plaquetas, buscando causas infecciosas en el caso del hemograma, y coaguloplaquetas buscando coagulopatías o sangrado sistema nervioso central. Después la neuroimagen, la que se recomienda en realidad es la TAC por la rapidez, no tanto la resonancia. Y por último, en el momento en que sea febril, sí está recomendado la punción lumbar, el hemocultivo y el urocultivo. En las últimas guías está siempre indicada, hay algunas guías que son un poco más viejas que dejan en duda si la punción lumbar se debe hacer en los pacientes con estatus febril, pero hoy en día las últimas, tanto inglesas como españolas, no dejan duda de que si es un estatus y es febril, se hace punción, hemocultivo y urocultivo. Ahora, si es un estatus no febril, un estatus compulsivo de cualquier otra causa o índole, no estarían indicados en las nuevas guías, no nos refieren a hacer ningún tipo de estudio infectológico, a menos que al examen físico o en el relato nos genera nosotros duda de un foco neurológico infeccioso. Y el electroencefalograma diferido. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo tenemos en este bonito esquema, que lo divide por fases. Dentro de los primeros 5 minutos es la estabilización, que incluye lo que siempre nos decimos, el manejo habitual de la convulsión, el ABC, el oxígeno con máscara de cacerborio, el monitoreo con los signos vitales, cronometrar la convulsión, la glicemia, colocar un acceso venoso periférico si es posible, y las respectivas correcciones hemodinámicas, metabólicas, electrolíticas y térmicas se ameritan. Pasados los 5 minutos, podemos administrar benzodiazepinas que se pueden repetir cada 5 minutos. Y a partir de los 20 minutos está el tratamiento de segunda línea, que incluyen los anticonvulsivantes ya conocidos, como el levetiracetam, el ácido valproico, la feritoína y el fenobarbital. Y como tercera línea, a partir de los 40 minutos, ya el paciente está indicado que se pueden iniciar lo que son los anestésicos. Y obviamente ya estaría en terapia. Retomemos el caso de nuestro paciente. Se administraron las 2 dosis de benzodiazepinas, se dieron las convulsiones, se administró el antitérmico y se decidió iniciar tratamiento antibiótico con ceftriaxona 100 miligramos kilo día. Se decide su internación en una unidad de clínica pediátrica para su control clínico y tratamiento. Sí, vamos a dar los estudios complementarios para llegar a cómo la conclusión del paciente. Bien, tuvimos ya los estudios, muchos fueron en el momento agudo y otros fueron más diferidos. Obtuvimos que en el aspirado hubo sin rescate, los urocultivos fueron negativos, urocultivo negativo. El laboratorio en ese momento estaba con unos glóbulos blancos de 5.400, con una fórmula de 7723, hemoglobina de 12, hematocrit de 35, plaquetas de 161.000, urea de 27, glicemia de 115, ácido úrico de 4,5, creatinina de 0,32, calcio de 8,7, fósforo de 4, magnesio de 1,9, bilis total de 0,44, GPT de 19, proteínas totales de 6,4, alúmina de 4,2, PCR de 37,4, estado ácido base de 7,36, 40,23, un ionograma de 136, 4,3, 103, calcio iónico de 1,6, glicemia de 108, lactato 3,1 y previamente se había hecho un dextro que reflejaba un valor de 90 en ese momento. ¿Alguien se anima a interpretar el laboratorio antes mencionado? Sí. Bueno, nuestro paciente tenía una neutrofilia sin leucocitosis, tenía elevado lo que era el PCR como lactante de fase aguda y un lactato de 3,1 alto, pero que se desestimó en el contexto que fue tomado a la muestra. Tenemos una orina completa también dentro de límites normales, una radiografía, una punción lumbar que sí se hizo y un cultivo que fue negativo.
Y en cuanto a los demás estudios que se hicieron, fue una tomografía del sistema nervioso central, que fue informada dentro de límites normales, y un electroencefalograma no patológico. Nuestro paciente evolucionó favorablemente, no presentó eventos convulsivos, no presentó registros febriles, se hizo la interconsulta con neurología, quienes indicaron seguimiento ambulatorio y no indicaron tratamiento anticonvulsivante. ¿Qué presentó el paciente para ustedes? Como opción A tenemos una convulsión febril compleja y como opción B un estatus epiléptico febril. Bueno, bueno, con las conclusiones. En general, las convulsiones febriles simples no requieren estudios complementarios, mientras que en las complejas se busca la etiología desencadenante. El estatus epiléptico es la emergencia neurológica más frecuente en pediatría. El diagnóstico y tratamiento debe instaurarse de forma precoz para evitar complicaciones neurológicas y sistémicas. Y también una cosa que es importante es que de un 20 a un 25% de los estatus epilépticos asociados a fiebre son causados por infecciones del sistema nervioso central, por eso es siempre importante descartarlo. Y las benzodiazepinas son la primera elección de tratamiento por su administración fácil y rapidez de acción. Bueno, como reflexión final, y por qué hacemos este ateneo, es la pregunta de, ¿y si tenemos un paciente que tiene una convulsión de 15 minutos? Y bueno, es un poco lo que queremos plantear, ¿no? Porque según, como venimos diciendo, las nuevas definiciones, resulta un poco difícil distinguir entre si es una convulsión febril compleja y un estatus epiléptico. Porque las convulsiones febriles complejas, por definición, como veníamos viendo, duran más de 15 minutos. Y por otro lado, el estatus epiléptico, desde los 5 minutos en convulsiones tónico-clónicas o 10 minutos en las focales, ya se define como un estatus epiléptico. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 15 minutos de convulsiones, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y bueno, un poco la respuesta no la tenemos y es un poco para que podamos pensar, pero en la práctica sí lo que es importante llevarnos es que se recomienda iniciar un tratamiento farmacológico con benzodiazepinas sin importar si es la denominación, si es una convulsión febril compleja o es un estatus, a partir de los 5 minutos, dado que a mayor tiempo, mayor morbo y mortalidad. ¿Alguien presenta alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, yo la verdad que sigo pensando lo mismo sobre el abordaje inicial del paciente. Me parece que hay que tener mucha espalda. No, bueno, hablando sobre lo que decía del abordaje inicial del paciente, me parece que ante un paciente con dos convulsiones y una de 40 grados y 3 vómitos, que ya sabemos que los protocolos de TEC y en estas situaciones se considera como signo de hipertensión ucraniana, hay que tener mucha espalda y es caer un poco en simbolismo, me parece, decir es una GA que le dio los vómitos, que le dio la fiebre y que le da las convulsiones. Yo creo que contextualizando todo el paciente, al inicio no, para mí no había duda de que había que hacer una punción lumbar, por más de que no tuvo rescate y que el día de lunes no, capaz que no la requería, porque me parece que en ese contexto, si te cae por guardia, no puedes tapar la punción lumbar como estudio fundamental inicial.
Pero Es que viene íntegro. si puedes asumir es más fácil. No lo asumo. También en lugar sin ningún síntoma como pensar que No, no es así. no, La fiebre o las dos funciones. no, necesitaba pensar a vos que Ahora el examen vos físico, siento exacto. Me parece que es ciclista, no puede pasar, sí, es más fácil. Ya. Está bien, un poco la idea de la opinión justamente es eso. Hay que tener espalda, como dice Santi, pero al mismo tiempo hacer una función invasiva. A estos pacientes no es gratis, es un procedimiento invasivo que conlleva sus riesgos. Entonces, entiendo tu punto, pero también es cuestión de, ahí por algo resaltamos cuándo sí hacer los criterios escritos de hacer función invasiva. Es un poco lo que queríamos generar, que se vayan con esta duda, pero también un paciente que tiene un examen físico completamente normal, post-convulsión, la verdad es que el riesgo de desarrollar una infección en el sistema nervioso central con única manifestación, la convulsión es bajísima, ¿no? Un 0,0%. Sí, pero... En el apartado que pusieron decía que se una liberación ucraniana. No, sí. Sí, no por eso. Bueno, tenés termómetros en este contexto. Pero no fueron a nosotros, fueron aislados, fueron Pero si tiene nada más Exactamente, como que Ahí justamente fue la especie del vómito que produjo él. Está bueno el debate. Y es más, en la guardia van a ver que hay diferentes manejos, hay algunos pacientes que lo hacen de manera compleja, tal vez con la bibliografía del status ya decimos, che, a la vez que tenemos que ir, como lo van a encajar y lo van a ver, y dicen, bueno, esperamos a mañana a ver cómo sigue. Es como que hay como muchas pinturas de bueno, van a ver que la guardia seguro las salas necesitan partir, así que algunas de esas cosas y otras no. Por eso está bueno esto de que debate y cómo debemos actuar frente a una sospecha de estar en función pública, lo que queremos que lleven, pero entienden que hay que tener un poco de cultura de qué es lo que se puede hacer y qué no, pero bueno, también hay que ver cómo está el paciente en la clínica completa, que en ese momento no parecía que una beneficio. Y también es difícil valorar a un paciente después de darle las benzodiazepinas. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, justamente es para eso que si uno sabe justificar la conducta que va a tomar, la puede tomar tranquilamente. ¿Sí? Eso como para que se lleven optimizar. Está bueno siempre la mirada del límite, no sea en guardia cuando llega el paciente, o sea en intervención, sí, cuando el lunes, el trabajo en equipo se puede estar porque a uno por ahí en una botella y se le puede escapar porque se está recibiendo el paciente, porque no llega al show, y después tenés la mirada de otro médico, cualquier compañero que puede abocarse.